Hola, buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy les presentaremos el tema de la corteza prefrontal. Es un tema bastante interesante que es de las partes de nuestro cerebro y más que nada porque forma parte fundamental dentro del proceso de cognición de los adolescentes y alumnos que tendremos en educación secundaria. Somos el equipo número 4, será presentado por Luis Fernando Medel Avilés y un servidor Juan Miguel Trejo Martínez. ¿Qué es la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal. Se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. La corteza prefrontal equivale casi a una cuarta parte de la corteza cerebral. Se trata de una área cerebral de gran tamaño con una gran importancia a la hora de explicar el control conductual, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas. Es la región del cerebro que más tiempo tarda en desarrollarse, ya que de hecho se considera que no termina su desarrollo hasta los principios de la edad adulta, entre los 20 y 25 años de edad. Es considerada una área de asociación multimodal o terciaria, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. La corteza prefrontal tiene importantes conexiones con una gran cantidad de regiones cerebrales, como la amígdala y el hipocampo, que veremos más adelante. Por ello que influye y se ve influida por una gran cantidad de informaciones provenientes de muy diversas regiones, resultando imprescindible para la correcta gestión de la conducta y de nuestros recursos. ¿Cómo está conformado? La corteza prefrontal es una parte del lóbulo frontal. Se ha dividido frecuentemente en diversas estructuras, todas ellas de gran importancia. Tres de los circuitos más importantes que forman parte del prefrontal son los siguientes: corteza orbitofrontal. Es probablemente una de las regiones de la corteza prefrontal más conocidas. Esta área es especialmente importante de cara a controlar las respuestas que damos socialmente, así como inhibir conductas poco aceptables y al control de la agresividad. Corteza dorsolateral. Esta parte del encéfalo es una de las más desarrolladas en el ser humano. Se encarga principalmente de procesar información cognitiva y es una de las principales regiones del prefrontal que se vinculan con las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar problemas, memorizar o formarnos ideas. Se considera que también tiene una gran vinculación con la capacidad de autoconciencia. Corteza ventromedial. La parte ventromedial de la corteza prefrontal está especialmente vinculada a la percepción y expresión de emociones, así como a la capacidad de motivación del ser humano. De esto se encarga especialmente el cíngulo anterior. El control o inhibición de las respuestas dadas al medio y de la capacidad creativa. Funciones de la corteza prefrontal. Es especialmente conocida por ser la región del cerebro más vinculada a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son el conjunto de habilidades y aptitudes fundamentalmente cognitivas que permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones y la previsión y realización de conductas en base a ellas. Dentro de dichas funciones encontramos la capacidad de anticipación, la fijación de metas y el inicio y mantenimiento de la acción.
la toma de decisiones y la inhibición de la conducta, la planificación en base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias o la de elaborar conceptos e ideas abstractas. Atención, memoria e inteligencia. La fijación de la atención o la memoria de trabajo también se encuentra mediadas por la corteza prefrontal, al igual que la capacidad cognitiva y de adaptación al medio. Esto no quiere decir que sea la única área dedicada a estos fines, pero sí tiene una muy elevada participación. Ahora tenemos esta parte de la conducta social, es una parte también que es relevante dentro de la corteza prefrontal. ¿Esta qué es lo que hace? Hace que tenga un control de su conducta ante una sociedad, ante un grupo de personas, que sepa cómo comportarse dentro de esta sociedad, dentro de estas personas. Y también nos dice que es la manera en la que se relaciona con las demás personas y al mismo tiempo el aprendizaje que logra tener de dichos individuos. Y también nos menciona esta parte de la conducta social, es como es capaz de poder regular sus conductas o expresiones de acuerdo al contexto en el que esté. Por ejemplo, la parte de la corteza frontal aquí actúa de manera, si está el alumno, la persona o quien sea, si está en un gimnasio, en una biblioteca o en un concierto. De acuerdo al contexto en el que esté, se va a tener diferente comportamiento, y esto lo ayuda a regularlo y saber en qué momento puede comportarse de una manera y en qué momento otra. Como lo es en un concierto. En un concierto pues tienes que cantar o gritar o hacer ruido, desestresarse y disfrutarlo. No es el mismo comportamiento que se puede tener en una biblioteca, que en este caso pues estamos todos en silencio, estamos estudiando, son cosas totalmente distintas. Entonces la corteza prefrontal aquí le ayuda al cerebro a realizar ese proceso de cognición, de decir, modulo mi comportamiento en estos contextos. En este contexto me puedo portar de esta manera, en este contexto de otra. Entonces esta parte es muy importante dentro de la corteza prefrontal. También le dice posibles consecuencias que pueden hacer a otros actos. Entonces esta parte de la cognición en la prefrontal es demasiado también importante. Y a ello también está ligado la motivación. Si se tiene motivación, de alguna manera pueden mejorarse todos los otros aspectos, como lo explicó mi compañero Luis Fernando: la atención, memoria, inteligencia, de la conducta social, la emocionalidad, entre muchos otros temas. La motivación únicamente es como un detonante para que tenga perfecto funcionamiento tanto la corteza frontal como todas estas partes que son parte, valga la redundancia, de la corteza prefrontal. Hace que tenga un buen funcionamiento todas estas partes. La motivación es un genial, como lo repito, es un genial detonante para que todo sea de mejor manera. La emocionalidad, pues también tiene que ver de parte de la prefrontal. Es la vinculación que se tiene con las emociones. Esta le toma la importancia de percibir, de expresar las emociones, las reacciones, todo lo que tiene. Es la parte consciente que realmente da al alumno de decir: me siento enojado, me siento alegre, me siento cansado. Entonces también la parte prefrontal tiene esta parte de la emocionalidad, es la que también le transmite las emociones a la persona, que le hace sentir. Por ejemplo, si ocurre algún conflicto, entonces esta corteza prefrontal, si tiene que ver con relacionado con algún problema interno o con cualquier tipo de problema, esta parte le da importancia. Si le puede decir, si ocurre un conflicto, no le doy importancia, no me interesa, no es relevante para mí. Eso es lo que hace esta función de la emocionalidad. Sin embargo, si tiene importancia, puede que inclusive pues me ponga triste que haya ocurrido ese conflicto, me ponga feliz porque pues no tuvo nada que ver conmigo. Este tipo de parte en la corteza prefrontal es la que genera todo este tipo de sentimientos y emociones de acuerdo a la importancia que se tiene. Puede ser en un conflicto o en cualquier otro tipo de
cosa que logre suceder. Esto es lo que realiza la parte prefrontal. El desarrollo de esta parte prefrontal dentro del cerebro de los adolescentes es muy importante, porque en esta pues ocurren tantos cambios físicos, emocionales, neurológicos, cognitivos y socioemocionales, y durante esta transición de la etapa de adolescente hacia la etapa adulta ocurren demasiados cambios, mucho giro de emociones, sentimientos, muchas cosas. Y esta parte de la prefrontal es la que asume toda la mayor parte de la responsabilidad dentro de la formación de la personalidad, de las emociones, de la motivación que tiene hacia distintos tipos de acciones o cosas que logren suceder. Entonces es muy importante la formación de esta parte del cerebro, que es la parte prefrontal. Y bien, aquí tenemos un dato que dice que un individuo con el córtex prefrontal completamente desarrollado será capaz de inhibir el deseo por actuar. Cuando se produzcan emociones, por ejemplo la ira, su cerebro, como están en la siguiente imagen, se pone en color rojo, radica más materia gris, y el color azul es menos materia gris. Como lo podemos ver, aquí es un claro ejemplo cuando se tiene un tipo de emoción que es la que prevalece. Ahí podemos ver el color en las primeras imágenes, que es menos azul y hay más color naranja, color rojo. Es cuando aquí tenemos el ejemplo de la ira, llena su cerebro. Entonces así es como un adolescente cuando tiene constantes cambios, que se siente ira, que siente tristeza, que siente amor, cualquier tipo de emoción, lo eleva al máximo y hace que su cerebro se logre ver de esa manera, porque pues es la emoción que predomina. Como bien lo dijimos, se tiene un distinto cambio de emociones y sentimientos, diferentes tipos de cosas en la adolescencia. Entonces es muy importante atender todo este tipo de emociones, que sean en especial las negativas, para poder tener un desarrollo pleno tanto del adolescente como de su cerebro, y en especial de la corteza prefrontal. De acuerdo a lo que nos propone un autor de apellido Damasio, nos dice que las emociones son un componente importante dentro de los procesos cognitivos, que donde las respuestas automáticas y de alerta pues han sido condicionadas por estímulos externos. Y en esta pues estoy totalmente de acuerdo. Confío y creo que las emociones forman un papel muy importante dentro de los adolescentes, para lo cual en su aprendizaje dentro de la educación secundaria se tiene que motivar al alumno para que él se sienta emocionado, se sienta en confianza y quiera participar, quiera entregar sus trabajos a tiempo. Creo que en esta parte que nos habla este autor, nos menciona la parte clave, porque cuando ves a un alumno motivado que le estás diciendo qué buen trabajo, bien hecho, cuando le estás mencionando cosas positivas de sus trabajos, de sus participaciones, de cualquier cosa, el alumno tiene un bienestar de decir, estoy haciendo bien las cosas, voy a seguir haciéndolo. Entonces pues esta parte de la motivación dentro del proceso de cognición, cuando se está impartiendo alguna clase de alguna materia, es algo muy importante que creo que se debe de hacer hacia los alumnos, para que ellos tengan un pleno desarrollo, se sientan bien, se sientan a gusto, e inclusive hasta se sientan con confianza con el profesor, de decir, ese profesor reconoce mi esfuerzo, voy a seguir esforzándome. Entonces es muy importante esta parte de las emociones, porque crean muchos pensamientos y cosas positivas, y hacen que la persona y que en este caso la corteza prefrontal, como lo repetimos ahorita, crea ese tipo de emociones y sentir alivio, sentir bienestar dentro de esta persona, y que quiera repetir y hacer lo mismo para lograr sentir ese bienestar, y que pues le ayude no solo para que ellos se sientan bien, sino que para su desarrollo de cognición sea el más adecuado, al mismo tiempo de que se está sintiendo bien por ser reconocido por el profesor y por hacer las cosas bien, se le queda esta parte del conocimiento. Entonces es muy importante esta parte que nos habla. Y pues aquí tenemos una estructura de la corteza prefrontal que está conectada a varias estructuras, como es la límbica, la amígdala, el hipocampo, entre muchas otras cosas. Pues esta parte de la prefrontal en los adolescentes pues mueve todo esto. Entonces es muy importante
poder motivarlos para que ellos logren ese proceso de cognición que es el adecuado. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este tema y hayan aprendido muchas cosas tanto como yo lo aprendí. Y pues bueno, sería todo. Gracias.